Resumen de evidencias y recomendaciones, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diverticular del colon. Vamos a obviar todas estas partes de lectura innecesaria. Como les mencionaba, esto lo pueden revisar al término de la revisión del tema para valorar su entendimiento general. Aspectos generales, justificación. La diverticulosis de colon es una enfermedad del siglo XX. Antes de la Primera Guerra Mundial era casi desconocida, como lo demuestran las series de autopsias practicadas en esas fechas, reportando una tasa inferior al 5%. Este aumento de la prevalencia, especialmente en países occidentales, puede afectar a 1/3 de la población mayor a 45 años y 2/3 de los mayores de 65 años. Entre ellos, el 10 y 25% va a desarrollar una diverticulitis. El 95% de los divertículos del colon afectan a sigmoides. Un 35% de ellos pueden presentar esta alteración en algún otro segmento del colon y son extremadamente raros por debajo de la reflexión peritoneal. Aunque puede parecer obvio, conviene recordar algunas definiciones relacionadas con la enfermedad. Hablamos de diverticulitis cuando hay presencia de inflamación e infección. La diverticulosis es la sola presencia de los divertículos en el colon, mientras que la enfermedad diverticular nos muestra un amplio espectro de signos y síntomas asociados con la diverticulosis, extendiéndose desde un discreto malestar en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen hasta las complicaciones de la diverticulitis. La diverticulitis complicada se define como la acompañada de un absceso, fístula, obstrucción o perforación libre intraabdominal. Aunque algunos estudios previos no encontraban elevación de la presión intraluminal más que con un estímulo fisiológico, comida o farmacológico como neostigmina o morfina, o únicamente en aquellos que se quejaban de dolor secundario a un colon irritable, estudios manométricos posteriores han demostrado una presión más elevada en los pacientes afectos de diverticulosis, tanto en estado basal como en periodo postprandial. Cuando comparados con una población promedio con los afectos de colon irritable, esta hiperpresión localizada sería la consecuencia de una contracción muscular excesiva, aislando segmentos de sigmoides tabicados. En el interior de estos segmentos se desarrollan fuerzas de pulsión muy elevadas favoreciendo una hernia de mucosa en los puntos débiles de la pared, es decir, zonas de penetración vascular, especialmente si se asocia con alteraciones de patrón vascular intramural, predisponiendo a la pared colónica a traumatismos vasculares con la consiguiente isquemia. En el examen de las piezas operatorias de colon con enfermedad diverticular se encuentra un engrosamiento de las capas musculares de la pared intestinal. El análisis microscópico intraestructural de las células musculares han demostrado que la anomalía no reside en ellas. La única diferencia con la población promedio reside en el aumento considerable de la tasa de elastina de las bandeletas longitudinales. Este engrosamiento de las Teania coli podrían incluir una contracción exagerada de la musculatura circular, aumentando la distensibilidad de la pared colónica. Este defecto inicial se acentuaría con la edad, explicando el aumento de la incidencia de la enfermedad en las poblaciones de mayor edad. Las comunicaciones epidemiológicas han establecido el aumento de la prevalencia de la enfermedad diverticular en las poblaciones occidentales. Esto constituye la base de la teoría de la fibra desarrollada por Painter y Burkitt, relacionando su bajo consumo con una disminución del bolo fecal. El peso de las heces del norteamericano promedio es de menos de 100 gramos por día y el del campesino africano superior a 400 gramos por día, y está en relación inversamente proporcional con el tiempo de tránsito, 77 y 35 horas respectivamente. ¿Pero por qué y cómo se complican los divertículos? La complicación más frecuente es la inflamatoria, en forma de diverticulitis, pudiendo manifestarse clínicamente como obstrucción, perforación o fistulación a una víscera vecina, como desarrollo evolutivo per se del fenómeno inflamatorio parietal intestinal, también por continuidad a la pared vascular en forma de hemorragia. El factor inicial responsable de un episodio inflamatorio de diverticulitis parece ser el secuestro de un coprolito intradiverticular, lo que conlleva a edema y una erosión parietal, con aumento paralelo de la presión intradiverticular, disminución del flujo sanguíneo parietal y aumento de la población bacteriana. La debilidad del saco diverticular hace que aparezcan microperforaciones con la contaminación de los tejidos circundantes, que en su evolución pueden dar a las demás complicaciones antes dichas.
Objetivo de esta guía puede hacer que favorezca la mejoría de la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica, contribuyendo de esta manera al bienestar de las personas y de las comunidades que constituye el objetivo central y la razón de ser de los servicios de salud. Definición. La diverticulitis de colon es un trastorno del sistema digestivo, clasificada con perforación y absceso y sin perforación y absceso. Es conveniente para fines de esta revisión emplear una terminología adecuada para evitar confusiones. Diverticulosis cuando el paciente es portador de divertículos y está asintomático. Enfermedad diverticular cuando existen síntomas y diverticulitis cuando hay inflamación que involucra la pared del colon. Diagnóstico y tratamiento de la diverticulitis y enfermedad diverticular. Evidencia. Entre un 10 y 25% de los pacientes con diverticulosis presentan diverticulitis a la edad promedio de 62 años. Recomendación. En pacientes con diverticulosis se recomienda el consumo de 20 a 35 gramos de fibra al día proveniente de vegetales y frutas, así como disminuir el consumo de carnes rojas y grasas. Se recomienda también evitar y tratar la obesidad. Evidencia. Los pacientes con enfermedad diverticular presentan síntomas crónicos caracterizados por dolor en el cuadrante inferior izquierdo, sin antecedentes documentados de fiebre o leucocitosis. Tienen evidencia radiológica o endoscópica de divertículos, pero no hay datos de estenosis, absceso, perforación u obstrucción. Evidencia. La colitis asociada a divertículos es una entidad que, además de presentar síntomas de enfermedad diverticular, se acompaña la mayoría de las veces de sangrado transrectal y diarrea. Recomendación. Si existe sospecha de colitis asociada a divertículos, neoplasias o enfermedad inflamatoria intestinal, se deberá realizar una colonoscopia. Recomendación. En pacientes con enfermedad diverticular no existe evidencia suficiente para recomendar el consumo de fibra, pero es una práctica aceptada. Recomendación. Se recomienda el empleo de antibióticos con acción intraluminal para disminuir el dolor, específicamente la rifaximina con una dosis de 400 miligramos cada 12 horas por 7 días, una vez al mes. La mesalazina se utiliza en caso de no haber mejoría con el uso de antibiótico. La dosis empleada de mesalazina es de 800 miligramos cada 12 horas por 10 días. Recomendación. La utilización de probióticos para la enfermedad diverticular en conjunto con la mesalazina tiene buenos resultados. Historia clínica y exploración física de la diverticulitis. Evidencia. El diagnóstico de diverticulitis se puede establecer fácilmente con la historia clínica y con la exploración física cuando existe ya el antecedente confirmado de un cuadro previo. Los diagnósticos diferenciales son síndrome de intestino irritable, gastroenteritis, obstrucción intestinal, apendicitis, colitis isquémica, cáncer de colon, infección de vías urinarias, litiasis renal y enfermedades ginecológicas. Evidencia. Un episodio de diverticulitis debe de estar documentado necesariamente con ciertos hallazgos por tomografía computarizada, imágenes compatibles en cortes axiales con divertículos, inflamación de la grasa pericólica, engrosamiento de la pared del colon o absceso pericolónico a distancia. Recomendación. Se debe de realizar una historia clínica y exploración física dirigida para establecer el diagnóstico. Son útiles una biometría hemática completa, examen general de orina y placas simples de abdomen. Recomendación. Es recomendable la utilización de la clasificación clínica de la Asociación Europea de Cirujanos Endoscopistas para normar el tratamiento. Grado 1, sintomática, enfermedad no complicada. Grado 2, recurrente, enfermedad sintomática. Grado 3, enfermedad complicada. Recomendación. La anoscopía y la proctoscopía no se utilizan en estos pacientes. La exploración con rectosigmoidoscopía o colonoscopía no está indicada si nuestra sospecha clínica es diverticulitis aguda no complicada o complicada. Métodos de imagen. Evidencia. Para el diagnóstico de diverticulitis aguda se encontró mediante metaanálisis una sensibilidad de 92% y especificidad de 90% para el ultrasonido y 94% y 99% para la tomografía computarizada. No se encontró diferencia significativa en la precisión diagnóstica para el tratamiento de diverticulitis aguda en ambos estudios. Sin embargo, la tomografía computarizada tiene entre un 50 y 100% de sensibilidad para diagnosticar otros padecimientos versus 22 a 78 de ultrasonido. El enema contrastado, la cistografía y la endoscopía en ocasiones llegan a ser útiles para valoración de los pacientes con diverticulitis aguda.
Evidencia: la estadificación de la gravedad mediante tomografía computarizada permite seleccionar a los pacientes candidatos a tratamiento no quirúrgico. Permite predecir también el riesgo de complicaciones posteriores al tratamiento conservador. Recomendación: la tomografía computarizada de abdomen y pelvis es el estudio más apropiado para el diagnóstico de la diverticulitis aguda. Su precisión aumenta con la utilización del medio de contraste oral, intravenoso y rectal. Recomendación: para clasificar los hallazgos por tomografía computarizada, la utilización de la escala modificada de Hinchey específicamente para tomografía por Doringer, Neff y Van Somberg es una buena opción, ya que se permite establecer la extensión de la enfermedad y su impacto para la terapéutica que se utilizará. Estadio 0: divertículos, inflamación pericolónica o flegmón. Estadio 1: absceso pericolónico no mayor a 3 centímetros y limitado al mesenterio. Estadio 2: absceso pélvico con perforación al mesenterio. Estadio 3: absceso extrapélvico. Y estadio 4 es penetración de divertículos grandes con derrame de la materia fecal a la cavidad abdominal. Muy bien. Tratamiento médico de la diverticulitis. Evidencia: el tratamiento conservador de la diverticulitis no complicada tiene un éxito de resolución del 70-100% en los pacientes que la presentan. Recomendación: el tratamiento ambulatorio de la diverticulitis no complicada es factible siempre y cuando el paciente se encuentre sin vómito, fiebre, peritonitis marcada y pueda citarse para seguimiento. Debe tolerar la dieta líquida y antibióticos vía oral. Recomendación: si el paciente no cumple con los criterios para el tratamiento ambulatorio o no hay mejoría, deberá hospitalizarse e iniciar antibióticos intravenosos dirigidos contra gram negativos y anaerobios y modificar su dieta. Recomendación: los antibióticos utilizados son dirigidos para gram negativos y anaerobios. Se puede combinar ciprofloxacino o ceftriaxona y metronidazol. La monoterapia con imipenem o meropenem es válida. Cipro con ceftriaxona o metronidazol. El tiempo necesario de tratamiento antibiótico no ha sido definido con evidencia. Recomendación: parece razonable emplear los antibióticos por 5 a 7 días o determinar la suspensión de los mismos de acuerdo a su evolución clínica, ausencia de fiebre, leucocitosis normales y ausencia de dolor abdominal. Recomendación: la mejor evidencia en relación a la combinación de antibióticos para continuar el tratamiento ambulatorio está a favor del ciprofloxacino más metronidazol. Evidencia: el consumo de fibra por largo tiempo después de la recuperación del primer cuadro de diverticulitis previno la recurrencia en 70% de los pacientes al seguirlos por un lapso de 5 años. Evidencia: la prevalencia de un absceso pericolónico o intramesentérico en pacientes con diverticulitis aguda es del 15%. Deben de ser tratados dentro de un hospital con antibióticos intravenosos. Evidencia: los abscesos menores a 2 centímetros habitualmente no requieren tratamiento intervencionista. Evidencia: se han identificado que pacientes con un absceso mayor a 6.5 centímetros y fiebre de 38.3 grados centígrados requieren la mayoría de las veces drenaje percutáneo. Eso vino en una pregunta de simulador. Pacientes con un absceso mayor a 6.5 centímetros y fiebre de 38.3 requieren la mayoría de las veces un drenaje percutáneo. Recomendación: el drenaje percutáneo guiado por radiología es un procedimiento recomendado para pacientes con un absceso diverticular grande. Evidencia: se ha reportado casos de tratamiento quirúrgico en pacientes con evidencia de perforación sin irritación peritoneal o con peritonitis difusa purulenta y fecal con alguna comorbilidad asociada. Recomendación: el manejo conservador con antibióticos y drenaje en pacientes con indicación quirúrgica no se recomienda y en caso de realizarse debe ser individualizado cuidadosamente. Tratamiento quirúrgico de urgencia. Evidencia: habitualmente se realiza un procedimiento de Hartmann en diverticulitis complicada, sin embargo se debe considerar la dificultad de la técnica que puede encontrarse en una segunda cirugía, condenando al paciente a una colostomía definitiva. Evidencia: es factible realizar una anastomosis primaria posterior a una sigmoidectomía de urgencia. Se debe tener en cuenta el estado general del paciente y la gravedad de la contaminación intraabdominal. Evidencia: son comparables en cuanto a resultados la resección con anastomosis primaria y el procedimiento de Hartmann en pacientes con diverticulitis perforada y peritonitis.
Evidencia. No se tiene evidencia concluyente sobre el procedimiento quirúrgico de elección en casos de diverticulitis complicada con peritonitis. Recomendación. En casos de diverticulitis complicada con peritonitis purulenta y fecal se recomienda la resección y anastomosis primaria con estoma derivativo. Recomendación. Es recomendable realizar una hilostomía nasa en lugar de una colostomía nasa de colon transverso para derivar la anastomosis colorectal. Recomendación. Se recomienda efectuar una sigmoidectomía de urgencia en pacientes con peritonitis difusa o cuando no hay mejoría de la sepsis en pacientes con tratamiento conservador hospitalizados. Recomendación. En pacientes sin mejoría después de 48 horas de iniciado el tratamiento médico o realizado el drenaje percutáneo deberá considerarse la resolución quirúrgica. Recomendación. La cirugía laparoscópica en pacientes con diverticulitis aguda complicada con peritonitis puede ser realizada por cirujanos expertos en la técnica. No se cuenta con evidencia con gradación suficientemente alta para generalizar la recomendación, pero se ha llevado a cabo de manera segura recesiones y anastomosis o procedimiento de Harman con una baja tasa de complicaciones y conversiones con los beneficios de la cirugía laparoscópica. En una revisión sistemática donde se analizaron 8 artículos, de la mayoría de los pacientes con peritonitis purulenta difusa emplearon el lavado de cavidad laparoscópico con la colocación de drenajes y sin recesión de sigmoides. Hubo una vermelidad de 10% con mortalidad de 1.4. Los artículos analizados presentan varios sesgos y errores de diseño, lo cual no permite fijar una postura respecto con absoluta certeza. Recomendación. La recomendación de lavado laparoscópico sin resección es una alternativa promisoria, pero faltan estudios estudios mejor diseñados para poder indicar y generalizar su utilización. Recomendación. La utilización de un sistema para calificación de peritonitis en pacientes con diverticulitis puede ayudar a decidir el tratamiento quirúrgico más apropiado y permite hacer comparaciones entre hospitales y cirujanos. El índice de Mannheim permite este objetivo. Tratamiento quirúrgico electivo. Evidencia. Por metaanálisis de 14 estudios para valoración, los efectos de la preparación mecánica intestinal por oclusión de 4.859 pacientes no se encontró diferencia significativa en fuga de la anastomosis, formación de abscesos pélvicos o abdominales y sepsis de la herida cuando se compara utilizar y no utilizar MPC, o sea, preparación mecánica intestinal. Cuando se analizaron todos los sitios de infección quirúrgica, la evidencia fue a favor de no utilizar la PMC. Recomendación. Está demostrado con alto nivel de evidencia que la PMC debería evitarse antes de una cirugía de colon. Evidencia. Posterior a un cuadro de diverticulitis aguda, un tercio de los pacientes desarrolla un segundo y después un segundo episodio, un tercer episodio. Un tercio presentará un nuevo cuadro. Otra vez. Evidencia. Posterior a un cuadro de diverticulitis aguda, un tercio de los pacientes desarrolla un segundo cuadro y después de un segundo episodio, un tercio presentará un nuevo cuadro. Evidencia. El número de episodios previos de diverticulitis aguda no es determinante para realizar sigmoidectomía. La gravedad por tomografía computarizada del primer episodio es un factor de predicción para inferir una evolución poco favorable. Punto de vena práctica. Cuando no es posible descartar la presencia de un carcinoma, se deberá realizar sigmoidectomía. Recomendación. La indicación de la sigmoidectomía posterior a un cuadro de diverticulitis aguda deberá realizarse de manera individualizada. Recomendación. Pacientes con presencia de fístula o estenosis requerirán de cirugía electiva. Se realizó una revisión sistemática de estudios. Evidencia. Se realizó una revisión sistemática de estudios para comparar la utilización de la colocación de drenajes en cirugía con anastomosis colorectal. No se encontró diferencia significativa en mortalidad de incidencia de la anastomosis clínica y radiológica, infección de la herida, reintervenciones y complicaciones extraabdominales. Recomendación. No existe evidencia que justifique la utilización de drenajes posteriores a una anastomosis colorectal para prevenir complicaciones de la anastomosis y otras. Evidencia. En pacientes que se drenó de manera percutánea el absceso diverticular, el 41% de los casos desarrollarán sepsis recurrente.
Recomendación. Se recomienda utilizar simoidectomía en todos los pacientes con un episodio de diverticulitis complicada que se resolvió con tratamiento no quirúrgico. El borde distal de la pieza resecada debe de ser recto proximal y el borde proximal debe de ser colon sin datos de inflamación o engrosamiento. No es necesario extirpar todos los segmentos de colon con divertículos. Recomendación. El concepto de realizar una simoidectomía después de un segundo episodio de diverticulitis no complicada se debe de abandonar. Evidencia. La simoidectomía laparoscópica electiva en diverticulitis no complicada es factible y con un bajo porcentaje de complicaciones, menos dolor, aumento de la calidad de vida y un menor tiempo de hospitalización. Recomendación. Se recomienda realizar la simoidectomía laparoscópica después de 90 días del último episodio agudo para tener mejores resultados. Tratamiento en circunstancias especiales. Evidencia. Los pacientes inmunosuprimidos tienen un mayor riesgo de presentar perforación o falla al tratamiento médico. Recomendación. Es importante identificar alternaciones sutiles en los pacientes inmunosuprimidos para realizar una cirugía de urgencia o electiva. Evidencia. En los pacientes jóvenes menores de 50 años no hay recomendaciones basadas en evidencia para el tiempo posterior a un primer episodio de divertículos no complicada para realizar una cirugía definitiva. Recomendación. El tratamiento quirúrgico en pacientes menores de 50 años deberá ser individualizado. Criterios de referencia. Puntos de buena práctica. Dependiendo de la experiencia del proctólogo o cirujano general, referir a los pacientes con recurrencia de la diverticulitis, falta de recursos o experiencia para tratar diverticulitis complicada. Hemos acabado. Muy bien. Perfecto. Manita arriba. Hasta luego.